Bienvenidos a la clase de nuestra sesión 3 de Neuro, ¿ya? Vamos a conversar de un tema muy importante, que es el más preguntado en los exámenes, ¿ya? Que es convulsiones y epilepsia, ¿ya? Así que quiero, por favor, que entiendan bien la diferencia entre convulsión y epilepsia, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando ustedes hablen con estos dos términos, tienen que lo primero diferenciar que la epilepsia es una enfermedad, ¿ya? Vengan acá. La epilepsia es una enfermedad que afecta del 0,5 al 1% de la población. Es una enfermedad, ¿correcto? Por lo tanto, no todas las personas que convulsionan son epilépticos, ¿ya? Pero todos los epilépticos tienen algún tipo de convulsión, ¿ya? Entonces, la epilepsia es una enfermedad cuya característica principal es la crisis, ¿correcto? La crisis convulsiva, ¿ya? La crisis convulsiva, o mejor dicho, la crisis epiléptica, ¿ya? Eso también vamos a afinar acá. Entonces, una crisis epiléptica, ¿ya? Se define simplemente como un evento de despolarización descontrolada en el cerebro que podría afectar a 1 de cada 10 personas. Entonces, tú, yo, cualquiera podríamos a lo largo de la vida experimentar una crisis epiléptica, que es una descarga loca de nuestras neuronas, ¿ya? Esas crisis epilépticas se pueden dividir en focales, cuando solamente afecta a un grupo de neuronas, o en generalizadas, cuando afecta a toda la corteza. Así que los dos tipos de crisis son crisis focales y crisis generalizadas. ¿Está bien? Correcto. Sin embargo, estas crisis, para tú poder verlas, tienes que hacer un electroencefalograma. Es obligatorio. Un electroencefalograma es obligatorio para ver la crisis, donde te va a decir que solo es un grupo de neuronas focal o son todas las neuronas generalizadas. Pero chicos, la verdad es que nosotros no andamos en la emergencia o en el consultorio con nuestro electroencefalograma caminando. ¿Qué es lo que tú ves en una crisis epiléptica? Tú ves al paciente convulsionar. Entonces, la convulsión viene a ser la manifestación clínica de la crisis. Entonces, se llama convulsiva porque hay una manifestación clínica motora. Cuando yo te digo convulsionar, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Un pata moviendo piernas y brazos, todo, ¿no? Como electrocutado, ¿no? Eso es lo que se te viene al cerebro en convulsión. Por eso, la convulsión es la expresión clínica de la crisis, pero expresión clínica motora, ¿ya? Por eso es que las crisis se pueden clasificar en convulsivas, cuando es expresión motora, y las no convulsivas, cuando la expresión no es motora. ¿Y qué cosa es una expresión no motora? Sensitiva, sensorial, disautonómica, psiquiátrica, etc. O sea, tu cerebro no solo es movimiento, sácate eso de la cabeza, tu cerebro es sensación, es tacto, tu cerebro es visión, audición, es mente, tu cerebro es sistema nervioso autónomo. O sea, tu cerebro no solo es movimiento, no solamente el área 4 de Brodmann existe. Entonces puede convulsionar otras áreas, entonces son las crisis no convulsivas. ¿Está claro? Fácil y todo. Entonces, las crisis desde el punto de vista clínico se clasifican en convulsivas y no convulsivas. ¿Está bien? Entonces, las convulsivas, ahora vamos a hacer la subclasificación, pueden ser generalizadas cuando agarraban todo el cerebro o focales cuando agarran una parte del cerebro, ¿no? Entonces, las generalizadas tenemos la tónico-clónica, la mioclónica, la tónica solita, la clónica solita o la atónica, que es cuando perdemos tono, y las motoras focales, en caso de focales. Entonces, te pongo un ejemplito rápido de cada uno. Doctor, ¿qué cosa es tónica? Tónica es cuando se contrae un grupo muscular. Tónica, ¿ya?
porque aumenta el tono, pues. ¿Qué cosa es clónica? Clónica es cuando se relaja y se contrae, se relaja y se contrae, ¿correcto? Clónica, se relaja y se contrae. ¿Qué cosa es mioclónica? Es cuando hay un reflejo mioclónico. Así, así. Los reflejos, así, es un reflejo, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué es atónica? Cuando pierdes el tono, así, se cae la fuerza, pierdes el tono. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería un paciente con una epilepsia atónica? Está sentado y pierde el tono, atónica. ¿Correcto? Correcto. ¿Cómo sería uno con epilepsia clónica? Empieza a moverse, flexo-extensión. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo será una tónica? Contracción, solamente un movimiento, contracción. Ya está. ¿Cómo será una mioclónica? Reflejos. ¿Te acuerdas cuando tú estás durmiendo y saltas de miedo, estás en tus sueños y saltas? Esa es una mioclonía del sueño. Es normal. Imagínate eso a cada rato, saltando, saltando. Esa es mioclonía. ¿Ya? Y ahora entenderás que es una tónico-clónica. Una primera fase tónica de más o menos 60 segundos y luego una fase clónica de 90 segundos. Esa es una tónico-clónica generalizada. Es fácil, fácil. Muy bien. Entonces, primera pregunta de examen. ¿Cuál es la crisis convulsiva generalizada más frecuente? La tónico-clónica. Tónico-clónica. ¿Ya? ¿Y en quién ocurre eso? En niños. En niños. ¿Ya? Muy bien. La mioclónica, ¿en quién ocurre? En jóvenes. La mioclónica ocurre en jóvenes. Y la atónica ocurre en recién nacidos. En recién nacidos. Esas son las tres que deben saber, ¿ya? Bacando. ¿En quién son importantes las motoras focales? En los tumores de adulto. Los tumores de adulto me dan motora focal, ¿ya? Los adultos hacen focales, motoras. Muy bien. Ahora vamos a las no convulsivas. Se llaman no convulsivas, ¿correcto? Porque no hay componente motor, ¿ya? No hay componente motor. Entonces, estas no convulsivas pueden ser generalizadas. Estas de acá. Entonces, ¿cómo se llama la crisis generalizada pero no convulsiva? Se llama crisis de ausencia. ¿Qué consiste, Doc? Consiste en que la persona pierde la conciencia, se pierde, por eso le llaman de ausencia, porque se cuelga, pero sin perder el tono muscular. Ese es el dato, sin perder el tono muscular, ¿ya? Y eso a su vez se divide en ausencia típica y ausencia típica, que lo vamos a explicar acá abajo, ¿ya? Lo vamos a explicar acá abajo. Ausencia típica y ausencia típica, ¿ya? Muy bien. Finalmente, las crisis convulsivas parciales, acá, las focales parciales, también se llama, focal o parcial, así también se llama. Entonces, cuando son convulsivas o no convulsivas, pueden ser simples o complejas, ¿ya? Entonces, acuérdate, las crisis convulsivas pueden ser generalizadas o focales. Las crisis no convulsivas pueden ser generalizadas o focales, correcto. Pero a su vez, dentro de las focales, tenemos focales simples y complejas. Entonces, en este caso les he puesto en el resumen, las crisis focales o parciales complejas son aquellas que tienen clínica repetida, prolongadas, más de 10 minutos, con pérdida del sensorio, con automatismos o con fenómeno posital. Por lo tanto, las crisis parciales simples no deben tener repetición, ni prolongadas, ni caída del sensorio, ni automatismo, ni posital. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia básicamente. Y se llamará no convulsiva porque la expresión no es motora. Entonces puede ser una crisis visual, auditiva, disautonómica, etc. ¿Ya? Entonces, como yo sé que se te está haciendo un poquito complicado entender este punto, ¿ya? Entonces voy a hacerte acá un esquema sencillo en blanco, ¿ya? Entonces recuerda, la epilepsia es una enfermedad, ¿correcto? Entonces esta epilepsia es diferente a una crisis epiléptica. La crisis epiléptica es una descarga nerviosa descontrolada, ¿correcto? Correcto, doctor. Estas crisis, desde el punto de vista clínico, se dividen
en crisis convulsivas porque hay movimiento y en crisis no convulsivas porque no hay movimiento. Correcto, doctor. Estas crisis convulsivas que hay movimiento se pueden dividir en generalizadas y las focales o también llamadas parciales. Igual, las no convulsivas se dividen en generalizadas y estas se dividen en focales o parciales. ¿Correcto? Correcto, doctor. Ahora, las parciales a su vez se subdividen, o sea, las focales o parciales a su vez se subdividen en simples. ¿Por qué se llama simples? Porque no hay pérdida de conciencia, no son largas, no son repetidas, no hay automatismos, no hay fenómeno posital. Y las complejas. Se llaman complejas, ¿por qué? Se llaman complejas porque hay automatismos, hay fenómeno posital, porque pierden el sensorio, porque son prolongadas, o sea, más de 10 minutos, o porque se repiten varias veces al día. ¿Ya? Igual acá, simples y complejas. ¿Está claro? Correcto, doctor. Entonces, dentro de cada uno vamos a ubicar a algún tipo, pues, ¿no es cierto? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Doctor, el paciente tiene una crisis visual. O sea, empieza a ver moscas volando, luces, destellos, tiene una crisis visual. Entonces, clasifícamelo a ver qué crisis es la crisis de este paciente. ¿Convulsiva o no convulsiva? No convulsiva, doc, porque no hay movimiento, es visual. Correcto. ¿Generalizada o parcial? Parcial, doctor, porque solo en la vista, no es toda la corteza. Correcto. ¿Simple o compleja? Depende, doc. ¿Hay algún trastorno del sensorio prolongado? No. Simplemente ve luces en 30 segundos y se le pasa. Simple, doctor, porque no hay nada de los fenómenos que usted dijo acá. Nada de eso. Ya está. Así se clasifica. Sencillo. ¿Ya? Paciente viene con una clínica de se le mueve la mano izquierda por 40 segundos, nada más. Mano izquierda, área motora. Crisis convulsiva, parcial, simple. Otro casito, paciente viene con movimiento de la mano, pero después de un tiempo cae al suelo y empieza a moverse todo el cuerpo y pierde la conciencia. Ah, ya, es una convulsiva, parcial, compleja. ¿Por qué compleja? Porque pierde la conciencia, pero con generalización secundaria. O sea, primero la mano y luego generaliza. Así se llama, parcial con generalización secundaria. ¿Ya? Entonces, así se clasifican las crisis. ¿Ya? Aprende. Muy bien, ya entendí. Entonces, ahora estamos listos para entender cuáles son los tipos de crisis, ¿correcto? Según la edad. ¿Ya? Entonces, las crisis que les había comentado acá, las crisis tienen varios tipos de crisis, pero también se producen por diferentes noxas o causas. Las causas de las crisis se clasifican por edad. Las causas de las crisis se clasifican por edad, ¿ya? De 0 a 2 años, la principal causa es la hipoxia. Y luego vienen las alteraciones metabólicas. De 0 a 2 años, la hipoxia. Y luego vienen las alteraciones metabólicas. ¿Ya? Muy bien. De 2 a 12 años, las crisis epilépticas suelen ser básicamente febriles o pueden ser idiopáticas. Las idiopáticas son por problemas genéticos de canalopatías. Se heredan problemas en los canales de calcio, sodio, potasio, etc. ¿Ya? De 12 a 18 años predominan las crisis traumáticas por traumatismos, por golpes, porque ya un niño ya va jugando, pues, ¿no? Y también aparecen las idiopáticas, pero en este caso idiopáticas juveniles, o sea, que aparecen en la adolescencia, ¿ya? De 18 a 35 años predominan los traumatismos, los golpes. De 35 a 55 años acá aparecen los tumores cerebrales.
Y de mayores de 55, la enfermedad cerebrovascular, los tumores y nuevamente los traumatismos, pero ahora por viejitos porque se caen. Entonces, como te das cuenta, a lo largo de nuestra vida podríamos tener una crisis epiléptica por cualquier causa. Por cualquier causa. ¿Ya? ¿Hasta ahí entendido? Entendido, Doc. Entonces, esto que están viendo acá son las causas que generan esa crisis. Muy bien. Pero, ¿qué pasa, muchachos, si esta causa que genera la crisis empieza a desarrollar lo que están viendo acá, que es un foco? Esto que están viendo acá es un foco epileptógeno. ¿Ya? No vamos a ver ahorita las partes del foco, no quiero complicarles, solamente quiero que entiendan. Entonces, ustedes tienen alrededor una zona del cerebro normal, ¿ya? Esto va a ser la corteza normal, ¿correcto? Alrededor tienen una zona circundante al foco, ¿ya? La zona perifocal. Y lo que está de naranja, esto que está de naranja va a ser el foco epileptógeno, que tiene varias zonas, una zona irritativa, una zona de clínica y una zona gatillo. Bueno, ya, eso no quiero tranquearles. Entonces, este naranja es el foco epileptógeno. Ese foco epileptógeno no se forma de un día para el otro. Ese foco epileptógeno tiene que madurar. Entonces, estas causas que están viendo acá podrían, algunas de ellas, madurar hacia un foco. Podrían, no todas. Entonces, recuerda, 10% de las personas pueden convulsionar o hacer una crisis epiléptica por cualquier causa, pero solamente un 1% terminan haciendo un foco epiléptico maduro, y estas serían las personas con epilepsia, que solo afecta a 0,5 o 1% de la población. ¿Está claro? Qué fácil, ¿no? Entonces, dependiendo por qué se formó el foco, tendríamos 3 tipos de epilepsia. A ver, doctor, ¿cuál es eso? La epilepsia idiopática es porque el foco se ha formado por causas idiopáticas. Voy a subrayar. Idiopático, idiopático juvenil, idiopático acá. Entonces, los focos epileptógenos idiopáticos ocurren en antecedentes familiares. Porque hay antecedente familiar ¿de qué? De epilepsia. ¿Se acuerdan cuál era eso? Canalopatías. Entre paréntesis, canalopatías. Problemas de los canales. ¿Correcto? Correcto, doctor. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el otro, que son las otras causas. Hipoxia, metabólico, traumatismo, tumores, infarto, tumores, traumatismo. Todo eso te da lo que son las crisis o las epilepsias sintomáticas. Se llama epilepsia sintomática, doc, porque el daño que tiene es orgánico. Y eso se evidencia en la resonancia magnética con contraste, en la imagen. Entonces yo puedo ver el daño orgánico, por eso le llamo sintomático, porque ha habido un daño orgánico evidente. Y el criptogénico no le voy a poner nada, porque el criptogénico es cuando sospechas que es orgánico, entre comillas, entre interrogación, pero no te sale nada en la imagen. Eso es el criptogénico, ¿ya? Que son raros. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta claramente que el diagnóstico de epilepsia requiere demostrar cualquiera de estos 3 tipos de epilepsia. ¿Está bien? Entonces, para hacer un diagnóstico de epilepsia, vénganse acá, tú tienes que demostrar el foco epileptógeno, ¿ya? Entonces, la forma de diagnosticar epilepsia es bien fácil. Yo te hago una pregunta. Si tú tienes un foco epileptógeno, ¿es necesario que vuelva a aparecer la noxa para que hagas la crisis? Ya no, doctor, porque el foco epileptógeno solito se irrita y solito me produce la epilepsia. Entonces, la primera o el primer componente para demostrar que hay un foco es que hay 2 o más crisis
sin una causa inmediata que la explique. Primer criterio para epilepsia, 2 o más crisis de la nada, sin una causa específica que la genere. ¿Ya? Muy bien. Segundo criterio, es el criterio número 1, color rojo. Segundo criterio, el paciente tiene que tener un electroencefalograma para demostrar que hay una alteración intercrítica. O sea que su electroencefalograma está alterado de fondo, porque el foco epileptógeno siempre te va a botar una señal anormal. Entonces, ¿cómo yo lo detecto al foco epileptógeno? Con un electroencefalograma. Segundo requisito para una epilepsia, que hay un electroencefalograma patológico. Bacán, doc. Y con color negro, tercer requisito, tener la lesión en la imagen. Tengo que tener una imagen, una resonancia magnética con contraste para poder decir que hay un daño orgánico sintomático o que si no hay nada, eso es un idiopático. Así que la resonancia sirve para ver si es que es orgánico o es idiopático. ¿Ya? Ya les dije que cuando sospecho que es orgánico pero no me muestra nada la imagen, es criptogénico. ¿Ya? Muy bien. Entonces creo que con esto ustedes ya van a hablar con propiedad. Entonces te pregunto, Juancito estaba manejando su moto y se choca. Se choca, se cae al piso, se golpea la cabeza. Y producto de ese golpe empieza a convulsionar. ¿Juancito es epiléptico? No, tiene una crisis epiléptica del tipo convulsiva. ¿Por qué? Por traumatismo. Ya está. Pero Juancito se va a su casa porque se le pasó su crisis, no llegó a más, ahí queda. Pero después de ese accidente, cuando está sentado en su casa al mes del accidente, Juancito, mientras está sentado, empieza a convulsionar. Todos se desesperan en su casa, pero se le pasa. Te pregunto, ¿Juancito es epiléptico? Todavía no, pero puede que sí, porque no se ha golpeado, no hay una causa aparente. Entonces, ¿qué me está faltando para hacer el diagnóstico? Una segunda crisis. Entonces, si otra vez Juancito vuelve a convulsionar, ahí sí, segunda crisis sin causa aparente, tengo que hacerle un electro, tengo que hacerle una tomografía o una resonancia que es de elección. Y de repente me doy con la sorpresa de que donde se golpeó se hizo un hematoma y ahí se formó una calcificación que es un foco epileptógeno. ¿Ven? Así es como se diagnostica una epilepsia. Fácil, ¿verdad? Fácil. Muy bien, entonces ahora vamos a conversar de los síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes tienen un paciente con epilepsia, tengo un paciente con epilepsia, ese paciente con epilepsia va a tener un tipo de crisis característica. Ese paciente va a tener un electroencefalograma característico o una imagen característica. Ese paciente va a tener un desencadenante de su crisis. Ese paciente va a manifestar su crisis a cierta edad, y va a tener un cierto pronóstico y va a responder a un cierto grupo de fármacos. Entonces, los neurólogos, como se han dado cuenta, oye, todas las crisis de ausencia, tipo de crisis, tienen un patrón en electroencefalograma de 3 Hz, así, de un patrón lento, ¿no? De 3 Hz, perdón, un patrón rápido, muy bien, que no tienen nada en la resonancia, imagen, y que se desencadenan de la nada, aunque a veces va con un poco con la hiperventilación, que se presenta a los 5 años de vida, ya, que tiene buen pronóstico porque se desaparece en la adolescencia y que responden a la etosuximida.
Entonces, como lo clasifican, estos neurólogos le ponen síndrome de crisis de ausencia típica. ¿Entiendes? Entonces, los síndromes epilépticos se llaman así porque tienen un tipo de crisis, un patrón del electro, un desencadenante, una edad de presentación, un pronóstico y un tratamiento para cada uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, los 5 síndromes que quiero que ustedes aprendan, porque en verdad, chicos, hay un montón de síndromes, es un par de docenas, y no quiero tranquearles, quiero que se aprendan estos 5, ¿ya? El síndrome de West, el de Lennox-Gastaut, la ausencia típica y la atípica, y la mioclonía juvenil. ¿Está bien? Pues voy a resumirles estos 5 síndromes epilépticos para que nunca se confundan. ¿Ya? A ver, Doc, vamos por partes. En el síndrome de West, ¿cuál es el tipo de crisis? Las crisis son flexoextensoras. Flexoextensoras. ¿Correcto? Chiquito hace espasmos de flexoextensión. ¿Ya? En el Lennox-Gastaut, que ven acá, Gastaut, las crisis son polimorfas. Polimorfas. ¿Qué es una crisis polimorfa? Todo. Son clónicas, tónicas, tónico-clónicas, atónicas, mioclónicas, ausencia. Tienen todo, polimorfa. Muy bien. En las ausencias típicas, como su nombre lo dice, las crisis son de ausencia. ¿Se acuerda, Doc, que era una crisis de ausencia? Cuando no perdías el tono muscular, pero te desconectabas, una generalizada. Pero se llama típica porque estas ausencias duran menos de 15 segundos y se repiten varias veces al día. Mientras que las ausencias atípicas se llaman así porque hay ausencias, pero que duran más de 15 segundos y ocurren pocas veces al día. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y la epilepsia mioclónica juvenil se caracteriza justamente por mioclonos. Mioclonos de miembros superiores sin perder la conciencia. La conciencia está ok. Entonces, las epilepsias mioclónicas son mioclonos, pero de miembros superiores sin perder la conciencia. Eso, chicos, viene a ser el primer patrón o el primer concepto de un síndrome. El tipo de crisis. ¿Está claro? Claro, doctor. Ahora, enséñeme el electro. ¿Cómo es el electro? Ah, eso es bonito. En el síndrome de West, lo que tenemos en el electro es un patrón conocido como ipsarritmia. Ipsarritmia. Las ipsarritmias es un patrón en el síndrome de West. ¿Ya? Muy bien. En el Lennox-Gastaut tenemos polipunta onda de 3 Hz. Polipunta onda de 3 Hz difuso. ¿Ya? En la ausencia típica tenemos punta onda de 3 Hz. Y en la ausencia típica punta onda menor a 3 Hz. Así que ese es el patrón específico. Y en la mioclónica juvenil tenemos polipunta onda y punta onda también difusos. ¿Ya? Difusos. De 3 Hz. ¿Ya? Así que sus patrones son así descritos. De todos estos, el que yo quiero que lleven es el síndrome de West. El síndrome de West tiene ipsarritmias y la ausencia típica tiene punta onda de 3 Hz. Eso sí quisiera que se acuerden. ¿Ya? Total, no estamos en un tema de neurología avanzada, ¿no? Ya está. Desencadenante, doctor. ¿Cuál es el desencadenante? Bueno, en el síndrome de West parece que todo ha sido por una hipoxia. Los pacientes hacen encefalopatía hipóxico-isquémica al nacer y ese parece que es el foco que ocasionó todo. ¿Ya? En el caso de Lennox-Gastaut son la complicación de los síndromes de West. Cuando el síndrome de West no mejora, evoluciona Lennox-Gastaut. ¿Ya? La ausencia típica, estos son idiopáticos. ¿Ya? Y se ha visto que son problemas de los canales de calcio lentos. Son idiopáticos y se ha visto que son alteraciones de los canales de calcio de corriente lenta diencefálica. ¿Ya? Canales de calcio de corriente lenta diencefálica. ¿Ya? La mioclónica juvenil se ha visto también que es idiopática,
pero su desencadenante sí está bien estudiado. Parece que estas se manifiestan cuando hay consumo de alcohol, cuando hay problemas en el patrón del sueño. Los estímulos lumínicos intermitentes y la hiperventilación. Se ha visto que los pacientes mioclónicos juveniles desencadenan su crisis cuando toman, cuando duermen poco, cuando se estimulan por estímulos electrolumínicos intermitentes, ¿no? Así como los flashes, ¿no? Y cuando tienen hiperventilan, cuando baja su CO2, cuando hiperventilan. Esos son sus desencadenantes. Muy bien. Entonces, con eso ya está el patrón de qué fue lo que ocasionó esta clínica. ¿Ya? La edad, con color azul. La edad, o con moradito. El síndrome de West ocurre básicamente en los primeros meses de vida. ¿Ya? En los primeros meses a los primeros años de vida. ¿Correcto? Entonces suelen ser niños menores de 2 añitos. Entre 2 meses y 2 años se manifiesta. ¿Ya? Muy bien. En cambio, el Lennox-Gastaut suele ocurrir en niños de 2 a 5 años. Por ahí más o menos se manifiesta. ¿Ya? La ausencia típica ocurre entre niños de 5 a 10 años. La ausencia atípica en niños de 9 a 13 años. Ojo, son rangos, ¿ah? Son rangos que pueden tener márgenes de más o menos. ¿Ya? Y la mioclónica juvenil suele ocurrir alrededor de los 13 hasta los 19 años en los adolescentes. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ponerle 12 años, ¿ya? De 9 a 12 años, para ser un poquito más exactos. Entonces, los primeros 2 años de vida, West. De 2 a 5, Lennox. De 5 a 10, las ausencias típicas. De 9 a 12, las atípicas. Y las mioclónicas juveniles de 13 a 19, ¿ya? Entonces, con eso ya tienes la edad. La edad. Muy bien, muy bien. Ahora vamos al pronóstico y al tratamiento. El síndrome de West es mal pronóstico. El síndrome de Lennox es muy mal pronóstico. La ausencia típica es buen pronóstico. La ausencia típica es un pronóstico moderado, porque puede como no puede curar. Y la mioclónica juvenil también es un buen pronóstico, pero siempre con tratamiento. ¿Ya? Siempre con tratamiento. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento, Doc? Para el síndrome de West se utiliza fármacos fuertes, generalizados, como el ácido valproico. El Lennox-Gastaut requiere felbamato, que es mucho más fuerte y tóxico. La ausencia típica se trata con etosuximida o con ácido valproico. La ausencia típica solo con ácido valproico, la etosuximida no sirve. Y la mioclónica juvenil siempre debe recibir ácido valproico. ¿Ya? Así que ese viene a ser el manejo de estos síndromes característicos. Bueno, entonces les he dejado unas 3 fotitos para que no se olviden. Cuando vean un bebito con electroencefalograma, sospechen West o Lennox-Gastaut. Cuando vean un niño con la mirada perdida, sospechen crisis de ausencia. Y cuando ven a un joven con mioclono de miembro superior, sospechen epilepsia mioclónica juvenil. ¿Ya? Epilepsia mioclónica juvenil. Entonces, eso sería los síndromes epilépticos que ustedes deberían manejar. ¿Ya? Los síndromes epilépticos que deberían manejar. Muy bien. Ahora toca un tema especial que no lo hablé, que lo pasé muy rápido, que es la convulsión febril. ¿Ya? Entonces, ustedes recuerdan acá que les puse como una causa, correcto, en la infancia, la fiebre, ¿no? Pero la fiebre no lo puse como causa de epilepsia, sí, pues porque no causa epilepsia, solo causa crisis. Entonces, la crisis febril, de lejos, es la crisis más frecuente que tienen los niños, de lejos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. La convulsión o crisis febril. Ahora, tú me preguntarás, ¿y por qué se llama convulsión febril? Es que siempre es motora. O sea, la crisis febril siempre es motora. Ya, esa es la verdad. Por eso le vamos a llamar convulsión febril. Entonces, ¿en qué consiste? Eso tienes que saber, por favor. Es muy, muy, muy importante que lo tengas claro. La crisis o convulsión febril tiene que ocurrir en un niño neurológicamente sano.
O sea, el chiquito no puede tener un problema orgánico en su cerebro. No puede haber sufrido de hipoxia al nacer, nada. Tiene que ser neurológicamente sano. ¿Ya? Correcto, doctor. Lo segundo. Estos niños, para hacer convulsión febril, suelen estar entre los 6 meses de vida y los 5 años. Ese es el rango de edades más probable donde encuentra una convulsión febril. Es difícil verlo en menos tiempo, ¿correcto? Y también es difícil verlo en mayor edad. Entonces, ese es el rango. De los cuales, de los 18 a los 24 meses es el pico máximo de incidencia, ¿correcto? El pico máximo de incidencia es de 18 a 24 meses. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Lo que pasa es que estos niños, cuando tienen estos grupos etarios, ahí en esa edad, acuérdate, 2 años de vida, su sistema inmune ya desarrolló, porque pasado el año de vida el sistema inmunológico ya es bien fuerte, entonces hacen respuestas inflamatorias fuertes con fiebres altas. Pero su barrera hematoencefálica todavía no está tan formada, o sea, tan madura. Entonces, entre el año y medio y los 2 años, una infección viral, que es la tercera causa, la tercera característica, una infección viral, que son frecuentes, suelen hacer una reacción febril intensa y esa reacción febril suele dar convulsión. Por eso, los pacientes con convulsión febril suelen tener infecciones virales previas, sobre todo virales, ¿ya? Y la clínica ocurre temprano, en las primeras 48 a 72 horas de la noxa se produce la convulsión. Es más, en muchos casos es el primer signo que aparece, la convulsión. Entonces, cuando a ustedes se les ocurra hablar de una convulsión febril, lo que deben tener claro es que tiene que ser un niño sano, desde el punto de vista neurológico, que esté en ese rango de edad, que tenga una infección sobre todo viral y que la convulsión sea uno de los primeros signos en aparecer de la enfermedad. Porque si me dicen que no es un niño sano o que tiene otra edad o que es una infección bacteriana o que la clínica de la convulsión apareció 48 horas después de los primeros síntomas de la enfermedad, eso no es una convulsión febril. Eso puede ser una meningitis, eso puede ser una sepsis, eso puede ser un tumor cerebral, puede ser una epilepsia, o sea, no es febril. ¿Está bien? Así que esos 4 criterios, por favor, tienen que tenerlo claro. ¿Ya? Muy bien. Y ahora vamos a los tipos. Las convulsiones febriles se dividen en simples y complejas. ¿Ya? Simples y complejas. La mayoría, casi un 70%, son simples y un 30% son complejas. ¿Ya? Entonces, claramente las simples son más frecuentes. En algunos libros van a leer de 70 a 80 y por lo tanto este sería de 30 a 20. ¿Ya? Correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia, doctor, entre simple y compleja? Bueno, te voy a borrar esto para ponerlo arriba, ¿ya? Porque estamos en orden. Entonces, 70 a 80, 30 a 20. Lo que pasa es que la frecuencia de abajo se refiere a la frecuencia de las crisis. Bueno, ¿ya? Entonces la frecuencia o prevalencia, vamos a marcarlo así, prevalencia, ¿ya? De cada tipo. No se olviden que la convulsión febril puede afectar hasta un 15% de todos los niños. Ojo, es bastante. Hasta un 15% es bastante, ¿ya? Y el 50% a más de las crisis de los niños son febriles. Ojo, entiendan eso. De cada 100 niños, 15 pueden hacer una convulsión febril. De cada 100 convulsiones en los niños, más de la mitad son febriles. Por si acaso, son 2 cosas distintas. Muy bien, esta crisis, convulsión febril simple, su duración tiene que ser corta. ¿Qué es corta? Menos de 15 minutos. Y la compleja dura más de 15 minutos. ¿Correcto? ¿Y por qué, doctor? Porque la convulsión febril simple suele ser en un cerebro totalmente sano, mientras que la compleja puede ocurrir
en cerebros que ya tienen focos epileptógenos que no los puedes ver o no los has notado. Entonces, como hay un foco epileptógeno, es probable que la fiebre haga que la crisis perdure, ya más de 15 minutos. Muy bien. ¿Cómo es el tipo de convulsión? Bueno, como en la crisis simple, la convulsión es por culpa de la fiebre, básicamente en un cerebro sano. La fiebre, ustedes saben que viaja por la sangre, porque la temperatura viaja por la sangre. Entonces, la sangre baña todo el cerebro, entonces la crisis es tónico-clónica generalizada. Tónico-clónica generalizada. ¿Entendieron? En cambio, las crisis febriles complejas, como ven, la fiebre puede que no llegue o active todo el cerebro, porque no es el caso, sino la fiebre lo que está haciendo es alterar ese pequeño foco que está ahí. Entonces, la crisis compleja, como tiene un foco probable, entonces su tipo de convulsión, ¿cómo va a ser? Parcial. Su tipo de convulsión es focal o también llamada parcial. Parcial. ¿Me entiende? Ya, Doc, tiene sentido. Finalmente, como la convulsión febril ocurre en todo el cerebro, lo agotas por completo, entonces su frecuencia es una sola vez al día. Solamente hay una convulsión por día, seguido de la fiebre, pues, ¿no es cierto? En cambio, la compleja, como lo que hay en el fondo es un foquito probable que está generando la crisis, entonces tienes más de una vez al día la posibilidad de hacer una crisis. ¿Ven? Finalmente, si es que es un tema de cerebro sano, no hay fenómeno posictal, porque no hay ningún foco, pero si es compleja, sí hay fenómeno posictal. ¿Qué es un fenómeno posictal? Somnolencia, letargo, puede ser una parálisis posictal de TOD, o sea, se paraliza el miembro superior, se llama parálisis posictal de TOD, puede haber alguna alteración, de repente la memoria, no se acuerda lo que pasó, etc. Así que sí hay fenómeno posictal, sobre todo el famoso fenómeno posictal de TOD, una parálisis de TOD, ¿ya? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta acá claramente que la diferencia principal entre una convulsión febril compleja y una convulsión febril simple radica en que, a pesar que el niño es sano, está en esta edad, tuvo una infección viral y es lo primero que se manifiesta, en la convulsión simple el cerebro no muestra signos de un potencial foco epileptógeno. Por lo tanto, tiene buen pronóstico y no quiere decir que va a ser epiléptico. En cambio, en la compleja, el que sea duradera, el que sea parcial y el que tenga varias veces al día y tenga fenómeno posictal, me dice que probablemente hay un foco que se está manifestando por la fiebre. Entonces, estos chicos sí tienen un ligero riesgo de ser epilépticos y por lo tanto requieren estudios a detalle, resonancia, electroencefalograma, cita con el neurólogo, etc. En cambio, estos chicos de acá no te importa, les das de alta porque su cerebro está normal. Claro, la mamá se le va a ir el mundo encima del doctor, mi hijito es epiléptico. No, señora, tranquila. La siguiente, si le da fiebre y convulsión otra vez, le podemos dar su diazepam rectal, no se estrese. Se le va a pasar. No, doctor, mi hijo es epiléptico. No, lo que pasa es que su barrera hematoencefálica está madurando. Tranquila, señora. Pero si es una compleja, tienes que decirle, sí, señora, su hijo puede ser epiléptico. Hagámosle tomografía, resonancia, electroencefalograma y mandémoslo al neurólogo para que lo evalúe. Esa es la diferencia. Por eso tú tienes que saber diferenciar una convulsión febril simple de una convulsión febril compleja. ¿Está claro? Claro, doc. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado nuestra primera lámina de crisis. Y ahora toca conversar de algo muy importante que es el manejo. Ya, el manejo. Así que, nuevamente, volviendo a nuestra diapositiva anterior, tiene que quedar muy claro la diferencia entre convulsión o crisis epiléptica, que es el nombre más correcto, y la epilepsia como enfermedad. Entonces, ustedes tienen que estudiar el tratamiento de la epilepsia y el tratamiento de la crisis epiléptica.
Entonces vamos a empezar con el tratamiento de la crisis epiléptica, ¿ya? Entonces vénganse acá, tratamiento de la crisis epiléptica. Entonces, yo les pregunto, la primera crisis de una persona, ¿se trata a? No, no tratamiento. Entonces, las recomendaciones dicen que la primera crisis epiléptica que tiene una persona no se debe tratar. No se debe tratar porque va a remitir en algunos pocos minutos. Usualmente en 2 minutos como máximo remiten las crisis parciales, generalizadas, etc. No habría que tratar, no habría que tratar. ¿Está claro? Correcto. Sin embargo, esta primera crisis tiene el pequeño riesgo de volverse un estatus epiléptico, ¿ya? Entonces, esta primera crisis o bien puede repetirse o bien puede continuar por mucho tiempo sin recuperar la conciencia. Entonces, en estos dos escenarios, si es que se repite o continúa sin recuperar la conciencia, entonces ahí sí nos plantea la duda de que podríamos estar entrando a un estatus epiléptico, ¿ya? Entonces vengan acá la definición de estatus. Estatus epiléptico es una convulsión, una crisis que dura más de 30 minutos sin remitir o 3 o más crisis sin recuperar la conciencia. ¿Correcto? Entonces, la definición clásica, tradicional, de hace muchos años de un estatus epiléptico es una crisis que dura más de 30 minutos ininterrumpidamente o 3 o más crisis seguidas sin recuperar la conciencia. Entonces, cuando uno está en la definición de estatus epiléptico, estamos frente a una verdadera emergencia neurológica, ya que un 60% de estas personas van a quedar secueladas. 60% van a quedar secueladas. Entonces, tú tienes que evitar a toda costa llegar acá. Por eso la pregunta que les hago es bien sencilla. ¿Habrá que esperar media hora o 3 crisis sin recuperar la conciencia para iniciar tratamiento? ¿Te parece lógico esperar que el estatus esté establecido sabiendo que deja secuela para empezar tratamiento? No, Pedoc, es absurdo. Correcto, es absurdo. Por lo tanto, el manejo del estatus es preventivo. El manejo del estatus es preventivo. O sea, buscamos evitar llegar a un estatus. ¿Está bien? Pero Doc, usted acaba de decirme que la primera crisis no se trata. Correcto. Entonces la prevención viene a partir de la primera crisis. Entonces lo que dicen las guías es, si es que ya hay un segundo episodio, estamos a uno más de volverse 3, deberíamos tratar. O si la crisis dura más de 5 minutos, si es que es tónico-clónica generalizada, o más de 10 minutos, si es que es cualquiera del resto de tipos de crisis. O sea, la evidencia manda ahorita que más de 5 minutos convulsionando, pero del tipo tónico-clónica generalizada, debemos ir a tratamiento de estatus preventivo. O más de 10 minutos convulsionando en otro tipo, por ejemplo una focal, debemos entrar a potencial estatus. Así que, desde el punto de vista práctico, toda persona que ya se le repite una crisis o que tiene más de 5 minutos convulsionando en una tónico-clónica generalizada, debería ir a tratamiento preventivo de estatus. O sea, sí o sí hay que medicar. ¿Está bien? Correcto. Entonces, los neurólogos o la gente de la emergencia va a tener factores de riesgo que van a determinar si es que es posible o no que esto ocurra. Por ejemplo, si el paciente tiene un tumor en el cerebro, muy probablemente que ocurra. Si el paciente ha tenido un golpe fuerte que ha causado la convulsión, probablemente que repita. Si el paciente ha tenido una hemorragia, probablemente que repita. O sea, hay muchas causas orgánicas, la mayoría, que hacen sospechar al neurólogo que sí va a repetir, así que le arrancan tratamiento. Sin embargo, hay otros casos en los que probablemente no sea necesario iniciar tratamiento y hay que esperar a que se repita objetivamente la crisis o que dure más de 5 minutos
para arrancar tratamiento. ¿Está bien? Correcto, doctor. Sin embargo, existen unas medidas iniciales que siempre deben hacerse. Entonces, toda persona que está con una crisis convulsiva, su primer episodio, deberíamos hacer lo siguiente. Primero, deberíamos sospechar una hipoglicemia. Entonces, por eso se da glucosa en bolo con tiamina. ¿Ya? Ustedes ya saben que la tiamina o vitamina B1 se utiliza ante la sospecha de pacientes alcohólicos, porque cuando das mucha glucosa, bajas la disponibilidad de tiamina, y si el paciente es alcohólico y ya tiene tiamina baja, entonces puede desencadenar un síndrome de Wernicke. Así que la guía recomienda bolo de glucosa y le puedes agregar tiamina si es que sospechas que es un paciente alcohólico, como manejo inicial. Luego tienes que hacer exámenes de laboratorio. Claro, se deben hacer exámenes de laboratorio para dosar sobre todo electrolitos, correcto, sodio, calcio, dosar glucosa, creatinina, etcétera, para ver si es que no hay un problema metabólico de fondo causante de esta convulsión, ¿ya? Claramente tenemos que evaluar el famoso ABCD, eso es obvio, ¿no es cierto? Eso sí es obvio. Siempre el ABCD va a ser primero porque tenemos que ver que hay algún riesgo de repente que está comprometiendo la vida del paciente, entonces eso también tiene que estar evaluado, ¿ya? Y es importante la evaluación neurológica detallada, ¿correcto? Ya está. Adicionalmente a todo este manejo tenemos que buscar las posibles causas de la convulsión, causas que pueden ser metabólicas, pueden ser infecciosas, pueden ser orgánicas. Entonces, para metabólicas, bueno, habrá que hacer una serie de exámenes auxiliares para ver si hay intoxicaciones, lo que fuera. Para infecciones habría que ver si hay fiebre, meningitis. Y para orgánica, ver si hay focalización y pedir imágenes. Como se están dando cuenta, este manejo inicial del estatus es igualito al manejo del coma. Así que recuerden, en lo que vimos en coma es muy parecido al manejo inicial del estatus. Muy bien. Sin embargo, como les dije, ante la presencia de factores de riesgo o ante la repetición del evento o la duración mayor a 5 minutos, es imperativo iniciar el tratamiento médico, ¿correcto? Entonces, el tratamiento médico tiene un manejo inicial, voy a pintar acá, tiene un manejo inicial que le llaman de primera línea, y tiene un manejo secundario de segunda línea o el manejo de casos refractarios. ¿Ya? Tienes dos momentos. ¿Ya? Bueno, en verdad son tres momentos. ¿Por qué, Doc? Porque el primer momento es este. El primer momento es la evaluación inicial. Esa es la primera fase. ¿Ya? La segunda fase es el manejo farmacológico con la primera línea. Y la tercera fase es el manejo refractario. El manejo refractario en caso que no responda. ¿Entendido? Entendido, Doc. Entonces, ¿cómo deben manejar los neurólogos o la gente de emergencia un potencial estatus epiléptico? Potencial. Bueno, lo primero, tienen que poner dos accesos venosos. Uno, dos. Tienen que poner dos vías, dos brazos, derecho e izquierdo. ¿Ya? Dos vías. En la primera vía, en el primer acceso endovenoso, vamos a utilizar benzodiazepinas, ¿correcto? En el primer acceso endovenoso vamos a utilizar benzodiazepinas. La benzodiazepina de elección es el lorazepam. El lorazepam, ¿correcto? 0.1 miligramos por kilo, esa es la dosis, lorazepam, que se prefiere, ¿por qué? Porque es de elevada potencia y de corta duración. Eso deben tener claro. El lorazepam se prefiere como primera línea de manejo benzodiazepínico preventivo del estatus porque es de máxima potencia como el diazepam, pero de poca duración y por ende no genera riesgo de sedación o de potencial adicción. ¿Ya? Entonces, no, porque el lorazepam se metaboliza el toque y ahí queda. Muy bien. En cambio, si no tenemos lorazepam, que es lo que ocurre en nuestro país, la opción es diazepam. Entonces, el diazepam es un fármaco muy potente, pero de mucha duración. Por lo tanto, tiene alto riesgo de sedación y alto riesgo de dependencia en su utilización. Entonces, la benzodiazepina del tipo diazepam, porque tiene un metabolito que es el oxazepam,
No se recomienda en primera línea, pero como no tenemos lorazepam, esa es la respuesta en casi todas las preguntas que nos hacen de manejo de estatus, ¿ya? De ACEPAM. Muy bien. Como datito, voy a poner acá con celeste, si no logran tener acceso endovenoso, porque el paciente no se le encuentra vena, tu opción es midazolam, pero intramuscular. Tu dosis es midazolam intramuscular, ¿ya? Ese es tu manejo. Muy bien. En teoría, estas benzodiazepinas deberían actuar en un rango de 2 a 5 minutos. El efecto debería verse en un rango de 2 a 5 minutos. Si es que no lo ves, puedes seguir administrando PRN. O sea, se puede seguir dando en función de la respuesta clínica, ¿ya? Así que primera vía endovenosa de la primera línea de tratamiento, benzodiazepinas, ¿ya? La gran mayoría de las convulsiones, con esto es más que suficiente para su tratamiento, más que suficiente. Sin embargo, apunten esto, si tenemos factores de riesgo positivos, los que vimos acá, estos de acá, paciente con tumores, con hemorragia, con una causa orgánica evidente, ¿no es cierto? O de repente es un paciente epiléptico que se ha descompensado, porque antes que me olvide, la causa número 1 de estatus epiléptico es la suspensión de los fármacos antiepilépticos en un epiléptico. O sea, la causa número 1 para hacer un estatus es dejar de tomar tu tratamiento antiepiléptico, ¿ya? Entonces, si tienes todos esos factores, los neurólogos o la gente de emergencia dice, no, vamos a usar una segunda droga por si acaso. Entonces, frente a los factores de riesgo, en el segundo acceso endovenoso, en el otro brazo, le pasamos fosfenitoína, ¿correcto? Entonces, el tratamiento de la segunda, voy a hacer con azul, es la fosfenitoína. 20 miligramos por kilo es lo que se conoce en el argot médico como la epaminización. Se le va a epaminizar, ¿ya? Se le da fosfenitoína, que es un fármaco potente bloqueando los canales de sodio, que vamos a ver ahora, y se ve con eso que puedes claramente prevenir futuras crisis en casos de factores de riesgo. Siempre tengan mucho cuidado con el corazón porque da arritmias y mucho cuidado con la ataxia cerebelosa. Así que con la fosfenitoína, mucho cuidado con las arritmias, ¿ya? No se recomienda en algunos casos de intoxicación como de cocaína, porque los intoxicados con cocaína pueden ir peor si les damos fosfenitoína, ¿ya? Muy bien. Si el paciente es arrítmico o tiene algún riesgo de interacción farmacológica de la fosfenitoína con algún fármaco, entonces la segunda opción que puedes usar como fármacos adicionales es el valproato. El valproato parenteral también es un fármaco eficaz para prevenir que el estatus progrese. Y si, por ejemplo, el valproato, saben que no se puede dar en pacientes con problema hepático, está contraindicado, entonces el levetiracetam vendría a ser tu tercera opción de tratamiento según UpToDate y según las guías internacionales. Levetiracetam también puede servir como un fármaco que ayude en esta primera línea de tratamiento epiléptico. ¿Está claro? Perfecto, doctor, perfecto. Entonces, si no mejora con una dosis de fosfenitoína, valproato, levetiracetam, le puedes duplicar. Una sola vez se duplica, nada más. Si con esa dosis duplicada el paciente no mejora, se le conoce como un estatus refractario. ¿Ya? Entonces, ¿qué deben hacer si a la segunda dosis de fosfenitoína o de valproato o de levetiracetam no mejoró? Entonces lo califican como un estatus refractario. Eso significa que tienen que hacer lo siguiente. Primero, tienen que corregir todos los trastornos metabólicos que tenga el paciente. Tienes que buscar y corregir esos trastornos de sodio, calcio, glucosa, lo que fuera que tenía de base que lo habías hecho en tu análisis inicial. Lo segundo, tienes que ver la disponibilidad de UCI y tienes que ponerlo a una ventilación en caso que requiera, ¿correcto? Entonces, si el paciente está teniendo problemas ya para su intercambio gaseoso, UCI con ventilación. Y si no, UCI para monitorización de electroencefalograma. O sea, tiene que entrar a UCI y monitorizar el electroencefalograma de forma constante, ¿ya? Ese es el tratamiento.
Y finalmente, estos pacientes en UCI van a recibir un sedante potente, que puede ser fenobarbital, puede ser pentobarbital o puede ser midazolam, pero en este caso midazolam parenteral, ¿no? Endovenoso. Entonces, si es que el paciente hace estatus refractario porque no respondió al manejo de primera línea, corregimos metabólico, UCI, posible ventilación mecánica, monitoreo electroencefalográfico continuo y sedante, fenobarbital, pentobarbital o midazolam. Y eso ya es manejo del usiólogo, ¿ya? Estas personas refractarias, como les dije, son las que van a tener las secuelas. Estos ya son los que muy probablemente van a quedar secuelados. ¿Ya, chicos? Entonces, entendieron la lógica del algoritmo del manejo de un potencial estatus epiléptico. Si la pregunta de examen te viene con que la persona ya está convulsionando más de media hora, ya es un estatus. Haz lo mismo, pero ya va a quedar secuelado, muy probablemente, ¿ya? Entonces tú siempre prepárate para preguntas donde te digan que el paciente va con 5 minutos, 6 minutos de convulsión. Igual el tratamiento es como han visto acá. ¿Está claro? Chévere. Muy bien. Ahora, una vez que ya has atendido un estatus epiléptico, vamos a tratar la epilepsia. Entonces, ustedes se acuerdan en las diapositivas anteriores qué cosa era la epilepsia. Sí, doc, si me acuerdo. A ver, cuéntame. Son dos o más crisis epilépticas sin causa aparente. Correcto, sin causa aparente. Más un electroencefalograma alterado. Un electroencefalograma alterado intercrítico. Correcto, o sea, hay un patrón alterado intercrítico. Más una resonancia magnética nuclear con contraste para descartar lesión orgánica. Si no hay lesión orgánica, no importa, igual se ha diagnosticado la epilepsia, pero se llama epilepsia idiopática. Pero si tiene resonancia alterada, es una epilepsia sintomática. Entonces, la suma de estos tres hacen el diagnóstico de una epilepsia. ¿Correcto? Correcto, doctor. Sencillo. Muy bien. Entonces, un paciente epiléptico te va a decir, doctor, mire, ayer he vuelto a ir a la emergencia porque he convulsionado. Ya no puedo vivir, mi vida ya no tiene tranquilidad porque yo no sé si voy a convulsionar en la combi, en mi casa o sabe Dios manejando, ¿no? Entonces tú tienes que darle un tratamiento que permita que la persona pueda hacer su vida diaria, manejar un carro, estudiar una profesión, todo, y controlar su foco epileptógeno. Entonces, para tú darle tratamiento, tú tienes que ver ese foco epileptógeno está generando una crisis generalizada o está generando una crisis parcial. Eso es muy importante que te respondas esa pregunta. No te olvides, a modo de repasito, muy rápido, que para la despolarización de una neurona se requiere canales de sodio voltaje dependientes, canales de calcio voltaje dependientes, ¿correcto? Que liberen sus neurotransmisores excitadores. Ustedes saben que el principal excitador es el glutamato, es el principal excitador, mientras que el principal inhibidor es el GABA, ¿correcto? El GABA. Entonces, tú para tener una despolarización descontrolada típica de una crisis epiléptica, tienes que tener un montón de actividad de los canales de sodio, un montón de actividad de los canales de calcio, un montón de liberación de glutamato y poca liberación de GABA. ¿Se entiende, verdad? Porque esa combinación va a dar lugar a una crisis epiléptica. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico va dirigido ¿a qué? Va dirigido a, no sé, con verde, bloquear los canales de sodio voltaje dependiente, bloquear los canales de calcio voltaje dependiente, bajar los receptores o bloquear los receptores AMPA-NMDA del glutamato y aumentar la disponibilidad del GABA. Ese es el tratamiento. Entonces, dependiendo cuántos de estos mecanismos las drogas ataquen o no, tendremos fármacos de amplio espectro. A ver, ¿cuáles son los fármacos de amplio espectro? Valproato y topiramato son fármacos de amplio espectro. ¿Por qué? Porque se meten con varias de estos mecanismos. Mientras que la etosuximida, la carbamazepina y la fenitoína
son de espectro reducido, ¿correcto? Entonces, esa es la principal diferencia que quiero que sepan. Y por lo tanto, cuando la crisis es parcial, se recomienda tratar con carbamazepina, fenitoína, gabapentina y otros fármacos de espectro reducido. Y cuando la crisis es generalizada, se recomienda valproato, topiramato. Y un caso particular son las crisis de ausencia que son generalizadas, que se pueden tratar con etosuximida, que es un fármaco de espectro reducido. Es como que la excepción, ¿no? Ustedes saben que en medicina siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, ese es como que nuestro dato raro, así que lo voy a pintar con color negro, ¿ya? Con color negro porque a pesar de ser una generalizada, está requiriendo un fármaco de espectro reducido. ¿Está claro? Sencillo, doctor, sencillo. Entonces, ahora que ya sabes la razón por la cual dar un valproato, un topiramato, o dar una carbamazepina o fenitoína, o ya sabes la particularidad de la etosuximida, que es para las crisis de ausencia, que son generalizadas, entonces vamos a ver un poquito de cada fármaco, su mecanismo de acción, su epilepsia de elección y sus efectos adversos. ¿Les parece? Ya. Entonces empezamos. El valproato, ¿qué hace, Doc? El valproato bloquea los canales de sodio, disminuye también los canales de calcio lento, aumenta la disponibilidad del GABA. Del GABA disminuye los receptores que actúan con el glutamato, ¿no? Con el glutamato. Hace todo, ¿ya? El topiramato disminuye los canales de sodio, también aumenta los GABA, disminuye la vía del glutamato, pero no tiene que ver con los canales de calcio. No es fuerte su importancia en los canales de calcio, ¿ya? Y se ha visto que también actúa sobre los canales de potasio, ¿ya? Aumenta la hiperpolarización liberando potasio del intracelular, ¿ya? Muy bien. La etosuximida, voy a hacer con color negro, solamente disminuye los canales de calcio lentos, los canales de calcio de corriente lenta del diencéfalo. Los canales de calcio de corriente lenta del diencéfalo. La carbamazepina solamente disminuye los canales de sodio voltaje dependientes. Y la fenitoína también disminuye los canales de sodio voltaje dependientes. Por eso se llaman de espectro reducido. ¿Ya? Bien. No hay que hacer con azul para mantener el orden, pues, ¿no? Disminuye los canales de sodio voltaje dependientes. Chévere, chévere. Muy bien. Ahora los efectos adversos. El principal efecto adverso del valproato es hepatotóxico y da leucopenia. ¿Ya? Su principal efecto adverso por el que podríamos dejar de recetarlo es porque es hepatotóxico, eleva las transaminasas y nos da leucopenias severas. Ahí lo quitamos. Por ahí te sube un poco de peso, se te cae el pelo, esas son cosas menos importantes, ¿ya? Lo que sí es complicado es hepatotoxicidad y leucopenia. El topiramato es mucho más tolerado, pero nos da náuseas, vómitos, mareos, que por ahí no hay problema, pero da patología neuropatía. Ese es el dato. El topiramato se ha asociado a parestesias, hipoestesias, hormigueos, neuropatías. Y a veces esa es la razón principal por la que se interrumpe el topiramato. ¿Ya? Muy bien. La etosuximida, Doc, felizmente es de buen perfil. Da náuseas, da vómitos, da cefaleas, pero es en general bastante seguro. Por eso esta es la droga de primera elección en los niños que tienen crisis generalizadas de ausencia, pero típicas. ¿Ya? Entonces, como la etosuximida es un fármaco bastante seguro, es de primera elección en los niños cuando tienen crisis generalizadas de ausencia del tipo típico, ¿ya? Típico. Porque si fuera atípico, se usa valproato, como todas las generalizadas, ¿ya? Carbamazepina tiene un buen perfil, correcto. Sus efectos adversos son náuseas, vómitos, cefalea, mareos, correcto, y te disminuye los leucocitos, ¿ya? Disminución de los leucocitos, que son tolerables. Y a casos extremos, sí, la carbamazepina puede dar leucopenia severa y ahí sí tiene que cortarse, ¿ya? Pero lo normal es que náuseas, vómitos, cefalea, mareos y disminución de leucocitos.
Un efecto adverso importante que se ha visto en la carbamazepina es el CIHAT, correcto, y te da hiponatremia. La hiponatremia asociada al CIHAT inducido por carbamazepina. ¿Ya? Ese es un efecto adverso importante y frecuente. ¿Ya? Muy bien. La oxcarbamazepina es peor, es peor, da más hiponatremia. ¿Ya? Muy bien. La fenitoína, doctor, ¿qué efectos adversos tiene? Este sí es complicado. La fenitoína se considera de segunda línea para crisis parciales, mientras que la carbamazepina es de primera línea para crisis parciales, porque la fenitoína sí tiene efectos adversos graves. Por ejemplo, doc, arritmias, que ya les dije, arritmias, ataxia, porque trae lesión cerebelosa, en manejo agudo. Y en manejo crónico se ha visto que da hipertrofia gingival, crecen las encías, hipertricosis, los pelos crecen demasiado, ya, no estoy diciendo hirsutismo, hipertricosis, crece pelo por todo lado, ya. Después tenemos un aumento del crecimiento de los rasgos faciales, aumentan los rasgos faciales, se vuelve más tosca la frente, las cejas. Entonces la forma de acordarse esto es, la fenitoína te vuelve feo. Te vuelve feo. Hipertrofia gingival, hipertricosis y te vuelve tosca la cara. Por eso es que la fenitoína no se recomienda, porque causa dermatosis reactiva. Altera la piel. Dermatosis reactiva. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por estas razones se prefiere carbamazepina. ¿Entendido? Entendido, doc. Y ahora vamos al tratamiento. El valproato se utiliza en todas las crisis generalizadas, en toditas, La tónico-clónica generalizada, las de ausencia típicas, las atípicas, se utiliza en las mioclónicas juveniles, en todas, ¿ya? Si es que no tolera el paciente el valproato, se le recomienda topiramato. Topiramato también es para todas las generalizadas, pero menos para la de ausencia. En la de ausencia no se recomienda porque, como ven, no tiene acción en los canales de calcio. Mucho. ¿Ya? La etosuximida, ya les dije, es para las crisis de ausencia típicas y la carbamazepina y fenitoína es de elección, pues, en todas las parciales, ¿no es cierto? Primera línea carbamazepina, segunda línea fenitoína, en las crisis parciales, ¿ya? Muy bien. Entonces creo que con eso está bien resumido toda esta parte de tratamiento de la epilepsia. Ahora, ¿cómo es el manejo a largo plazo? Recuerden, los fármacos antiepilépticos FAE, siempre deben darse monodosis. Lo ideal siempre es dar monodosis, ¿correcto? A la menor dosis posible, por los efectos adversos, ¿correcto? Y siempre tienes que monitorizar su concentración en el plasma cuando estás consumiéndolo con otros medicamentos de igual acción. O sea, no de igual acción, sino de cronicidad parecida. Por ejemplo, vas a tomar un FAE con anticonceptivos, vas a tomar un FAE con antituberculosos, con antirretrovirales. Entonces, como son tratamientos de larga data, tienes que monitorizar. Y la otra condición para monitorizar es cuando tienes riesgo de problemas de farmacocinética. Por ejemplo, las gestantes cambian su volumen de distribución y hay riesgo de teratogenia. Los ancianos cambian su volumen de distribución. Entonces, en ciertos grupos como gestantes, ancianos, pacientes edematosos, etcétera, hay que dosar la concentración de FAE. No lo olviden, ¿ya? No lo olviden. Muy bien. Los pacientes, cuando dejan de tomar su FAE, casi siempre terminan haciendo un estatus epiléptico. La causa número 1 de estatus epiléptico, les dije, es dejar de consumir el FAE. Y finalmente, el FAE se puede retirar cuando el paciente ya ha tenido entre 2 a 5 años sin crisis. Eso va a depender de la causa. Entonces, los neurólogos, cuando ya tienen 2 años sin crisis, pueden pensar en bajar la dosis del FAE y al 5.º año ya muchas veces lo dejan de recetar. ¿Ya? Entonces eso ya es un manejo individualizado del fármaco antiepiléptico. ¿Ya? Muy bien, no se deben combinar FAEs, ¿Por qué no debo combinar? Porque potencio el efecto o reduzco el efecto, ya que los FAEs suelen ser inductores o inhibidores enzimáticos. ¿Ya? ¿Quiénes son inductores enzimáticos?
la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital. Son inductores enzimáticos. ¿Y quiénes son inhibidores enzimáticos? El ácido valproico o valproato, el topiramato. Son inhibidores. Así que no se recomienda combinar fármacos antiepilépticos porque pueden cruzar sus efectos entre ellos. ¿Ya? Acá. Entonces creo que con eso tenemos bastante información sobre cómo deberíamos afrontar una pregunta de tratamiento de la epilepsia, no del estatus, de la epilepsia. ¿Ya? Muy bien. Entonces con eso hemos terminado la parte de epilepsia. ¿Ya? Ahora vamos a conversar sobre esclerosis múltiple, que es la última patología de nuestro resumen, ¿ya? La esclerosis múltiple es una enfermedad muy importante que tenemos que conocer ya que ha venido recientemente en varios exámenes, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos conversar de la esclerosis múltiple? Primero, recordar que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica discapacitante frecuente. Entonces, la esclerosis múltiple es una causa muy frecuente de enfermedad neurológica discapacitante en jóvenes. En jóvenes. Exactamente en mujeres de edad entre 30 y 40 años más o menos. Las mujeres jóvenes son el principal grupo etario que sufre de esta enfermedad. Se ha visto asociado la etnia caucásica, ¿correcto? Y en el hemisferio norte, ¿ya? Muy bien. ¿Qué cosa es esta bendita esclerosis múltiple? Vamos a la fisiopatología. La esclerosis múltiple no es más que la desmielinización por autoanticuerpos, pero ojo, a diferencia del Guillain-Barré, que es una desmielinización de la célula de Schwann periférica, esta es una desmielinización de los oligodendrocitos. Se desmielinizan los oligodendrocitos, o sea, es del sistema nervioso central. Se desmieliniza el sistema nervioso central. Por lo tanto, esta desmielinización, ¿qué va a causar? Va a causar crisis de focalización, porque estás alterando arriba la sustancia blanca del sistema nervioso central, que van a remitentes, correcto, pero recurrentes. O sea, son crisis que dan por brotes donde focalizas y luego se vuelve a mielinizar, te normalizas, pero luego recurre a lo largo de la vida. De tal forma que puede ser recurrente, estacionario, o sea, no empeora, puede ser recurrente progresivo, cada vez es peor la crisis, recurrente progresivo, que el dibujo correcto es así, recurrente progresivo, ahí está, cada vez peor, ¿no es cierto? Puede ser progresivo desde el inicio, sin mejoría, o en algunos casos puede ser progresivo y luego desaparece, que es menos probable, ¿ya? Así que el cuadro más frecuente que tenemos de la esclerosis múltiple es el cuadro recurrente y progresivo. O sea, cada vez los nuevos ataques son peores. ¿Está bien? Correcto, doctor. Entonces, esta crisis de focalización remitente va a tener dos tratamientos. Un tratamiento de la crisis aguda y un tratamiento preventivo de la progresión. ¿Está claro? Entonces, el manejo de la esclerosis múltiple va a ser un tratamiento de la crisis aguda y un manejo para evitar la progresión. Muy bien. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Fácil, fácil. Si tú puedes demostrar que existen crisis típicas de la esclerosis múltiple que no se explican por otra enfermedad y tienes por lo menos 2 o más crisis bien demostradas, has hecho el diagnóstico de esclerosis múltiple. Esos son los famosos criterios de McDonald. Los criterios de McDonald, revisados en el 2017, son el gold estándar diagnóstico de la esclerosis múltiple. 2 o más crisis con evidencia fehaciente de que se deben a esclerosis múltiple. ¿Y qué es la evidencia fehaciente? Que la focalización
correlaciona con hallazgos imagenológicos del territorio lesionado. O sea, el paciente focaliza de repente con parestesias de miembros superiores y la lesión está pues en el área al área sensitiva del cerebro o en la médula. O la persona focaliza con vértigo y la lesión está en el territorio posterior. O focaliza con pérdida visual y la lesión se nota en los nervios, en el par óptico. O sea, si tu clínica la confirmas con una imagen de desmielinización, entonces haces el diagnóstico. Si no la puedes confirmar, entonces ya pues tienes que cumplir otros criterios adicionales como la imagen alterada en otros sitios. Y si tienes una sola crisis, se te hace un poco más complejo demostrar los criterios de McDonald y se llama esclerosis múltiple probable. ¿Ya? Así que recuerden que el diagnóstico es clínico radiológico. Clínico radiológico. Y últimamente se ha visto que si no puedes demostrar con la resonancia, se puede dosar en el líquido cefalorraquídeo las bandas oligoclonales. Las bandas oligoclonales se dosan en el líquido cefalorraquídeo, así como otras proteínas también derivadas de la inflamación y del oligodendrocito, y se ha visto que tienen especificidad similar, no igual, pero similar a la resonancia y se puede usar como un criterio adyuvante al diagnóstico dentro de McDonald. ¿Ya? Así que sí están las bandas oligoclonales en los criterios de McDonald. ¿Ya? Pero lo más importante es la crisis. Entonces acá les he traído la lista de los cuadros de focalización más frecuentes en una paciente con esclerosis múltiple. Y digo una porque esto es típico de mujeres. ¿Ya? Y antes que se me olvide, como son desmielinizaciones por autoanticuerpos, es probable que una chica con esclerosis múltiple tenga otras enfermedades autoinmunes, otras de las que conocen en el espectro de la reumatología. Bueno, entonces, doctor, ¿cuál es el primer tipo o el más frecuente de los tipos de crisis que vamos a ver en los brotes de estas chicas? Los problemas sensitivos de los miembros, tanto superior como inferior, ocurren en casi la tercera parte de casos. Parestesias, hormigueos, pérdida de sensibilidad, eso es lo más frecuente que van a encontrar, tanto en miembro superior como en inferior. ¿Correcto? Correcto. En segundo lugar, van a tener una pérdida visual, ¿correcto? Hay una pérdida visual unilateral, una amaurosis. La paciente deja de ver por un ojo y, ojo, toda pérdida visual, toda amaurosis en una mujer joven es esclerosis múltiple hasta que no pruebes lo contrario. ¿Ya? Es esclerosis múltiple. Estas chicas de la nada les empieza a doler el ojo, ¿correcto? Les empieza a doler el ojo al movimiento y dejan de ver producto de la inflamación que están sintiendo una neuritis retrovulvar que las deja ciegas por un buen tiempo y luego recuperan poco a poco la visión. Datito curioso es cuando se exponen a calor, ponte se van al sauna o a un vapor, el ojo se les vuelve a inflamar y se empeora su pérdida de visión. O sea, se desencadena crisis con el calor, ¿ya? Muy bien. Otra clínica que también pueden presentar es déficit motor subagudo, 9% de casos. Ojo, ahí dice bien claro subagudo, no es una focalización. O sea, no es que la paciente está normal y no siente su brazo, no, eso es un infarto. O no mueve su brazo, perdón, es un infarto. Lo que pasa es que siente que lo tiene débil, cada vez más débil y luego ya no lo mueve. O sea, hay un déficit motor subagudo que se instaura en varios días. Eso te diferencia de un ataque vascular, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos diplopía en un 7%. Eso se conoce como oftalmoplejía internuclear. La oftalmoplejía internuclear. ¿En qué consiste? Vamos a usar este dibujo de acá. Miren, cuando nosotros queremos mirar hacia la izquierda, imagínate acá, o bueno, a la derecha para mantener el gráfico, cuando yo quiero mirar a la derecha, tengo que excitar el recto externo derecho. Este recto externo derecho está en el puente de Barolio, en la protuberancia, ¿no es cierto? Entonces, el núcleo del sexto derecho mira hacia la derecha en el ojo ipsilateral, o sea, el ojo derecho, pero debe mirar con el ojo izquierdo por el recto interno. Entonces le mando una señal
al fascículo longitudinal medial, este que ven acá es el fascículo longitudinal medial, y este va a subir al mesencéfalo para decirle al tercer par craneal contralateral que por favorcito se contraiga y mire hacia medial. O sea, el recto interno inervado por el tercer par del lado izquierdo tiene que contraerse. Si es que la paciente mira a la derecha con este ojo, pero no puede mirar con este otro, entonces decimos que hay un problema en el fascículo longitudinal medial, ¿correcto? Hay una oftalmoplejía porque no pueden conectarse estos núcleos, o sea, una oftalmoplejía internuclear. ¿Está bien? Correcto. ¿Cuál puede ser la causa? Que este fascículo longitudinal medial está desmielinizado. ¿Entendido? Entendido, doctor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos pacientes con esclerosis múltiple? Les digo que miren a la derecha y este ojo no abduce, o no aduce en todo caso. Les digo que miren a la izquierda y el otro ojo tampoco aduce. O sea, hay una oftalmoplejía internuclear bilateral porque está inflamado los fascículos. Pero yo me doy cuenta que no es un problema del mesencéfalo porque le digo que mira al centro y sí puede mirar. Cuando va a conjugar la mirada hacia el centro, y eso solamente depende del tercer par craneal, lo hace bien. Entonces, cuando no puede mirar hacia afuera de los lados derecho o izquierdo, porque el ojo que abduce se queda lento, pero sí puede mirar con los dos ojos a su nariz, porque el tercer par craneal de ambos lados está bien, entonces he demostrado que el problema es en el fascículo, o sea, se ha desmielinizado el fascículo. Entonces probablemente estemos frente a una esclerosis múltiple. Así que una diplopía con oftalmoplejía internuclear en mujer joven es esclerosis múltiple hasta no demostrar lo contrario. ¿Ya? Muy bien. Luego, signos mucho más raros, pero te los pongo por si acaso. Vértigo, 2%. No es frecuente, así que cada vez que sospechen vértigo un joven, es más probable que sea un problema del octavo par, un problema periférico o un problema de repente en el oído interno. En cambio, el signo del Hermit sí es bien curioso, es raro, pero es curioso. El signo del Hermit es cuando te pasa corriente por la columna, por la médula, cuando flexionas la cabeza. Entonces, si yo al paciente le flexiono la cabeza y siente corriente en su columna, en su médula, ese es un signo del Hermit típico de la esclerosis múltiple. ¿Ya? Y finalmente recordar que la esclerosis múltiple no duele. No es frecuente que la parestesia periférica vaya con dolor, con hiperestesia, con alodinia. No. Si hay dolor periférico, eso es una neuropatía por vasculitis, lo más probable, pero no por esclerosis múltiple. ¿Está claro? Chévere, doc. Muy bien, entonces, si yo cumplo los criterios clínicos de la esclerosis múltiple, o sea, 2 o más ataques de cualquiera de estos, yo debo de confirmar, corroborar con alguna prueba adicional que es el territorio el que se está afectando. Entonces, para eso se hace una resonancia magnética nuclear con contraste y también sin contraste. En este caso les he puesto una con contraste, ¿ya? Entonces voy a mostrarles rapidito acá en nuestro cromita estas imágenes, a ver si nos podemos orientar, ¿ya? Entonces ahí lo ven, ya está. Entonces voy a utilizar la mano porque estamos con tomografía o con resonancia. Entonces mire, cuando ustedes en una tomografía están evaluando un caso agudo de esclerosis múltiple, lo que va a ocurrir es desmielinización, ¿verdad? ¿Verdad, doctor? ¿Y qué es la desmielinización? Inflamación. ¿Y la inflamación qué va a hacer en la resonancia? Va a haber una señal de hiperintensidad, porque hay mucha agua, pues, mucha agua. Entonces, estas cosas que ven, estos puntos blancos, son puntos de hiperintensidad. Esos deditos que ven ahí son las desmielinizaciones. Esto que ven acá, ahí está, todo eso son las desmielinizaciones. Entonces, los lugares más frecuentes donde encontramos estos signos de desmielinización, estos dedos, porque parecen unos dedos, pues así, parecen unos dedos que salen de hiperintensidad, ¿correcto? Ocurren acá, en la zona periventricular, ahí lo tienes, periventricular, está clarito. ¿Dónde más? En la zona pericallosa, ahí está, pericallosa. ¿Dónde más, doctor? Acá abajo, en el cerebelo y en el tronco encefálico, ahí atrás. Y bueno, más abajo que ya no tengo imagen, en la médula.
Así que los lugares más frecuentes donde encontramos estos focos de desmielinización son periventricular, ahí está, pericalloso, acá está, tronco y cerebelo, acá está, y médula espinal, que no tengo la imagen porque ya pues solo pueden coligar. Entonces, si encontramos la clínica y encontramos en la resonancia el correlato anatomopatológico, o en este caso imagenológico sería el término correcto, esa es una crisis totalmente probada, 2 o más crisis, criterios de McDonald, la persona tiene esclerosis múltiple. ¿Ya? Sencillo, muchachos. Muy bien. Entonces, regresamos. Ahora vamos a la gran pregunta. ¿Cómo se trata, doctor? ¿Qué hago? ¿Me voy a morir si tengo esclerosis múltiple? No, no te vas a morir. No aumenta la mortalidad. Ese es otro dato. La esclerosis múltiple no aumenta la mortalidad. ¿Qué es lo que pasa? Disminuye la calidad de vida. Nada más. Disminuye la calidad de vida. No aumenta la mortalidad, baja la calidad de vida. ¿Correcto? Correcto. Entonces, lo que se ha buscado en el manejo de esta enfermedad es primero tratar la fase aguda. Primero tratar la fase aguda. O sea, tenemos que tratar esa crisis aguda para evitar que deje el mayor daño posible. Recuerda que es una inflamación aguda, así que ¿con qué podríamos bajarlo? Con corticoides, correcto. Los pulsos de metilprednisolona, pulsar a la paciente, se ha visto que mejoran la clínica. Así que manejo agudo, pulsos de metilprednisolona para remitir esa crisis o por lo menos hacerlo menos grave. ¿Ya? Bacán, doctor. Sin embargo, yo quiero que la persona a largo plazo mejore. Entonces, existen fármacos modificadoras de la enfermedad. ¿Ya? Drug Modifying Therapies. Terapia modificadora de la enfermedad. Perdón, Disease Modifying Therapy. DMT le llaman en Estados Unidos, en inglés. Tratamiento modificador de la enfermedad. O sea, va a evitar que la progresión se haga más tórpida y va a hacer que la calidad de vida mejore. Entonces, para prevenir esa progresión y modificar el curso de la enfermedad, tenemos los siguientes medicamentos. El interferón beta, ahí está, el acetato de glatiramer, el natalizumab y el fingolimod, ¿ya? Entonces, cada uno tiene un mecanismo especial, así que yo les pido un poquito acá de imaginación para que puedan entender qué es lo que ocurre. ¿Está bien? Está bien, doctor. Entonces, para eso yo necesito un pequeño espacio acá para explicarles cuál es la lógica. Entonces, ustedes saben que en el cerebro, ahí lo tienes, estas son las neuronas, ¿no es cierto? Ahí están. Muy bien. Entonces, todas las neuronas en el sistema nervioso central, ustedes saben que son mielinizadas por los oligodendrocitos. Entonces, un oligodendrocito, ahí lo voy a dibujar, mieliniza a varias neuronas. No olviden eso. Un solo oligodendrocito puede mielinizar a varias. Entonces, la enfermedad de la esclerosis múltiple es los autoanticuerpos contra la mielina que producen estos oligodendrocitos. ¿Correcto, doctor? Pero ustedes bien saben, chicos, que estas neuronas están bien protegidas por la barrera hematoencefálica. ¿Y ustedes recuerdan cuál era la célula que cuidaba acá? Claro, doc, ¿cómo me voy a olvidar? El astrocito. El astrocito protoplasmático era una célula especial que formaba la barrera hematoencefálica. Se pegaba al vaso y a la neurona y no dejaba que pase nada. Correcto. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es que van a pasar los linfocitos al cerebro? No hay forma, tienen que migrar. Entonces, en los ganglios linfáticos es donde se forman los linfocitos T, ¿correcto? Que van a terminar migrando para generar la inflamación. Entonces, el tratamiento en la enfermedad de la esclerosis múltiple radica básicamente en evitar que estos linfocitos se formen o en evitar que migren y evitar de esa forma que destruyan la mielina. ¿Correcto? Correcto, doc. Entonces, los primeros fármacos en estudiarse fueron los interferones. El interferón beta, que puede ser el del tipo 1 alfa o el 1A, perdón, o el 1B. Interferón beta, ustedes saben que es un fármaco que potencia la respuesta inmunológica.
Entonces, se ha visto que administrando interferón beta del tipo 1A o del tipo 1B, que son simples modificaciones de aminoácidos del interferón beta natural, se ha visto que mejora la esclerosis múltiple. ¿Por qué mecanismo? No se sabe. No se sabe. Así que es un hallazgo que se usó, pero no se sabe. Actualmente los interferones son los fármacos que menos van a modificar la enfermedad. No son los fármacos más óptimos para modificar la enfermedad, ¿ya? Pero ahí está. Sí, se han utilizado, no se sabe cómo funcionan, pero ya, funcionan. Bueno. Luego tienes el acetato de glatiramer, este de acá. El acetato de glatiramer, acuérdate, yo me acuerdo así, con G de engaño, engaña, ¿ya? Glatiramer engaña. ¿Engaña qué? Engaña al linfocito T. El acetato de glatiramer es una combinación de aminoácidos que se parece a la mielina del sistema nervioso y engaña a la presentación de antígeno. Entonces el linfocito T tiene dificultad para reconocer la mielina y aparentemente no se vuelve autorreactivo. O sea, la función del glatiramer es hacer de antígeno para alterar el reconocimiento patológico de nuestra propia mielina, ¿ya? Y en vez de activar los linfocitos destructivos, el glatiramer activa los linfocitos supresores y evita que se haga una respuesta contra esa mielina. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo lo hacen? Es un mecanismo que no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que es una réplica del antígeno de la mielina que en vez de activar los linfocitos citotóxicos, activa los supresores y mejora la inflamación. ¿Ya? Muy bien. Luego tienes el fingolimod. Esto le voy a cambiar de color porque este sí es moderado. O sea, el fingolimod sí puede modificar la enfermedad un poquito mejor que el resto. El fingolimod, acuérdate, evita la fuga. Acuérdate, F de fuga. El fingolimod bloquea el paso del linfocito a la barrera hematoencefálica. Evita la diapédesis. Entonces el fingolimod evita la fuga del linfocito. Por lo tanto, protege. ¿Ya? Protege la liberación. Y en verdad, acá el punto exacto sería acá, ¿ya? Antes que la barrera hematoencefálica, ¿ya? Antes que la barrera hematoencefálica, que sí tiene efecto, el efecto principal del fingolimod es evitar siquiera que este linfocito T salga del ganglio, ¿correcto? Entonces evita que el linfocito salga del ganglio, o sea, lo bloquea desde antes. Entonces, ese es un trabajo del fingolimod. Como te darás cuenta, tomar fingolimod ya te está comprometiendo tu respuesta celular, porque no está dejando que los linfocitos puedan salir, ¿no es cierto? Muy bien. Y finalmente, el natalizumab hace lo mismo. El natalizumab es un monoclonal que evita justamente que la diapédesis se dé para que puedan pasar al sistema nervioso central. Entonces, el natalizumab sí es un medicamento, y lo he pintado con otro color, que sí modifica bastante el curso de la enfermedad. El natalizumab sí evita bastante que progrese porque evita que los linfocitos alcancen, lleguen al sitio de acción dentro del cerebro. Así que el natalizumab vendría a ser el mejor fármaco, luego el fingolimod y luego el resto. ¿Ya? ¿Para qué? Para modificar la progresión de la enfermedad. Hay un problema. El problema es que el natalizumab, al no dejar que haya respuesta linfocitaria hacia el cerebro, nos predispone a infecciones virales cerebrales graves como el virus JC. Entonces, una de las principales complicaciones del natalizumab es la sobreinfección por virus de JC, la leucoencefalopatía multifocal progresiva por virus JC. O sea, es como un paciente que tiene SIDA por inmunosupresión, pero solo a nivel del cerebro, porque solo tiene infección por JC, o sea, una inmunosupresión cerebral. Entonces, ese es el peligro de tomar natalizumab. Por eso los neurólogos tienen que manejar con cuidado estas drogas y ver qué van a dar y qué no van a dar, dependiendo de la gravedad de las crisis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, espero que con eso les haya servido nuestro resumen de esclerosis múltiple. Hemos terminado ya con esto nuestro repaso, ¿no es cierto?